Vamos a orar, hermanos, para iniciar con este tiempo a nuestro Dios. Que Dios bendiga, ¿verdad? Este tiempo para Él. Mi Dios, le agradecemos porque usted es bueno, mi Dios. Bastante bueno con nuestras vidas, Señor, y nos permite, Señor, estar aquí, Señor, para servirle, mi Dios, para honrarle, mi Dios, para cantarle a su nombre, mi Dios. Le pedimos, Padre, que usted, Señor, le dan una bendición especial para aquella persona, mi Dios, que va a ver esa transmisión. También, Señor, para aquellos que están en este lugar también acompañándonos, mi Dios. Gracias por proveer, mi Dios, este tiempo, Señor, para poderte cantar, mi Dios. Y le pedimos, Padre, que usted, Señor, hable nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de su palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella, mi Dios. Y le pedimos, Padre, que nos dé fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor, en esa lucha, mi Dios. En Cristo, que te damos gracias. Amén. Vamos a cantar, hermanos, en esta tarde, nuestro Dios. Dulce comunión, ¿verdad? La que estamos gozando hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios, porque tenemos el tiempo, ¿verdad? Para hacerlo. Muy bien, nos cantamos. Dulce comunión, de los brazos de mi Salvador, llévame tú en tu patria, yo quiero aquí tu nuevo amor, libre cantado, entregado y vendido, libre cantado. Estamos tranquilos en el gozo, en los brazos del Señor. Estamos, ¿verdad?, cubiertos de su presencia, de su poder. Y hermanos, vamos a cantar un himno más, hermanos. Himno 331. Todas las promesas del Señor, hermanos. Gracias a Dios porque las promesas de Dios, ¿verdad?, se cumplen, ¿verdad?, cuando creemos y confiamos y obedecemos, hermanos. Un día nos cantamos. Todas las promesas del Señor Jesús son amor y gran poder mientras viva Cristo Jesús, siempre tus promesas cumpliré. Las promesas que tengo en tu
esta hermosa tarde. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlem. Es un placer poder estar juntos hoy en esta tarde. Y simplemente, hermanos, quiero animarles que debemos de seguir orando el día de mañana a las 6 de la tarde. Tenemos oración, mañana a las 6 ahí en sus hogares. Podemos estar orando los unos por los otros. También, hermanos, quiero recordarles, el martes seguimos con el Instituto Bíblico a las 7 de la tarde. Y también el miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar hablando de un tema. ¿Cuántos muchas veces nos hemos desanimado después de haber tenido grandes victorias espirituales? Y también el día jueves a las 6 de la tarde vamos a tener la clase Diseño Divino con nuestra hermana Lucy, y también a las 8:30 hermano Jesús Quiñones va a estar enseñando para los varones también este jueves a las 8:30, así que les animo, hermanos, que puedan tomar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. También lo que es el día viernes a las 7 de la tarde, una hermana que no puedo decir, ¿verdad? Todavía, pero es una sorpresa para nuestras hermanas de la iglesia. Va a haber alguien, hermanos, enseñando la palabra de Dios este viernes a las 7 de la tarde, hermanas. Por favor, ahí tomen un tiempo para poder escuchar un mensaje. También voy a estar invitando a algunos hombres, pastores, que van a estar predicándonos también a los varones desde otros países también. Así que les animo, hermanos, que estemos orando por esta reunión de pastores, o más que de reunión de pastores, lo que es la varonil. Y el sábado a las 9 de la mañana sí vamos a ir a tocar, a repartir literatura. Este sábado a las 9 de la mañana vamos a entregar literatura, y también a las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión de jóvenes, buen grupo de jóvenes, hermanos, tenemos estos sábados a las 5 de la tarde, y luego vamos a continuar con una serie de mensajes este domingo a las 10 y a las 5 de la tarde. Pues por el momento, hermanos, son todos los anuncios que tenemos. No hay más, y gracias a Dios por los hermanos que puedo ver en esta tarde. En la mañana buen número, y ahora en la tarde buen número. Dios les bendiga, amados hermanos. Algunos hermanos que no miraba, así que estoy contento. Yo creo que va a haber camarones al final del culto, amén. Comida china ya hubo mediodía, pero camarones al rato, amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Bien, hermanos, hay camarones, ¿verdad? Amén por ello. Muy bien, vamos a seguir cantando a nuestro Dios en esta tarde. Si usted es salvo, hermanos, si ya tiene la salvación, ¿verdad? Está confiando en ello, vamos a cantar este hermoso himno, Alcancé Salvación, hermanos. Y bien fuerte, hermanos, a nuestro Dios. Dios se lo bendiga a través de los hermosos himnos, hermanos. Muy bien, vamos, cantamos.
cantando a nuestro Dios, hermanos, y esperemos, ¿verdad?, que estos himnos puedan apasionarnos, hermanos, para seguir hablando de Dios. Suenan melodías en mi ser, hermanos. Yo no sé si está sonando en su corazón, hermanos, pero vamos a cantar, hermanos, a nuestro Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Muy bien, hermanos, comenzamos, hermanos. De Dios del cielo y su canto, melodioso arrugado, tu cantaré con tu gratitud, con un dulce tierno amor. Suena melodíate, de los campos suena melodíate, vamos a Jesús en el Calvario, entregado todo, mi corazón se trabaja tu amor, en mi ser derramó. Suena melodíate, de los cantos de a los hermanos, a los jóvenes de nuestra iglesia que se han preparado con un himno a nuestro Dios. Espero, ¿verdad?, les anime y también pongamos atención a este hermoso himno. Vamos a pasar. Maestros en las aguas y roque la tempestad, los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así, cuando el mar agitado los abre, profundo sepulcro aquí. Oyendo las olas oirán tu voz, se hallará la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hacen cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en mar traidor. Donde se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado, te busca con ansiedad, de mi alma en los santos profundos, se libra tu tempestad. El pecado al torrente sobre mi frágil ser, y perezco maestro, hoy quiere me socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, se hallará la paz.
iras de Jehová, las luchas del alma las hace cesar, la sílaba aquí adoba al Señor, hundirse no puede el mar traidor. Con quien se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro pasó la tormenta, los vientos no nublen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, oh santo bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, la sílaba aquí adoba al Señor, hundirse no puede el mar traidor. Con quien se cumple su voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios, otro domingo más y vamos a continuar, hermanos, en esta tarde con lo que habíamos quedado pendiente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dejado de ser fieles a Dios? Yo creo que cada uno de nosotros hemos dejado de ser fieles a Dios. Y sabe una cosa, hermanos, ser fiel a Dios no proviene de usted y de mí. Ser fiel a Dios es algo que el fruto del Espíritu produce en nosotros. Es algo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Y quiero continuar, hermanos, con lo que habíamos dejado. Vamos a ir retomando todo lo que estábamos haciendo. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al versículo 25. Y quiero hablarle, hermanos, de este tema, el fruto de la fidelidad. El fruto de la fidelidad, hermanos, es algo que viene de parte de nuestro Dios. Es algo que Él produce en nuestro propio corazón. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Le invito, amada iglesia, a ponerse de pie, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al versículo 25. Vamos a leerlo alternadamente. Yo empiezo con el versículo 23 y así llegamos hasta el 25. La palabra de nuestro Dios dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos juntos, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Bendiga, Señor, a las Escrituras. Bendiga una vez más este púlpito, Señor, que sea un instrumento por el cual tu gracia, Señor, pueda obrar y pueda transformar nuestras vidas y acercarnos y ser más semejantes a usted. Produzca, Señor, en nuestro interior, Señor, ese fruto que solamente usted puede hacer, Señor, para mostrar, Señor, tu gracia que tanto necesitamos y la gente necesita. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí el texto, hermano, nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, quiero que veamos un poco acerca de ciertas cosas. Aquí dice la palabra: fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros, dice la palabra de Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y sigue diciendo algunas cosas, pero quiero que veamos, hermanos, aquí en Gálatas capítulo, para introducirnos, hermanos, en el fruto del Espíritu. Muchas personas a veces no mostramos fidelidad porque dejamos, hermanos, que Dios gobierne y Dios transforme y Dios moldee nuestro propio interior. A veces queremos dirigir nuestra propia vida nosotros y no dejamos que Dios dirija nuestro propio corazón. Hermanos, aquí quiero que veamos tres tipos de fe que la Biblia menciona. Aquí en Gálatas capítulo 1, vamos a Gálatas, por favor, hermanos, vamos a
Estamos viendo rápidamente aquí la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1. Si me puede seguir ahí en sus hogares, hermanos, también Gálatas capítulo 1, versículo 23 nos dice, Gálatas capítulo 1, versículo 23, nos dice de la siguiente manera: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la que, la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, aquí en Gálatas habla acerca de una fe en referencia al Evangelio, pero también, hermanos, hay otro tipo de fe que también menciona la Biblia. Quiero que pongamos atención en lo que dice acerca de la fe. Hermanos, esta fe que habla aquí Gálatas 1, habla acerca del Evangelio. Y aquí en Gálatas capítulo 3, hermanos, también, versículo 14 nos dice las Escrituras, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí, hermanos, Gálatas está hablando de la fe, hermanos, por la salvación. Entonces, nos está hablando, hermanos, de una fe que habla del Evangelio, nos está hablando de una fe para la salvación. Y también, hermanos, quiero que veamos aquí en Gálatas, hermanos, 5, pero vamos ya lo sabemos ese texto, Gálatas capítulo 5. Hermanos, aquí en Gálatas 5 nos habla acerca de fe, pero hermanos, esa fe que está hablando Gálatas habla de esa fe del fruto del Espíritu, que implica la fidelidad en hacer nuestros deberes cristianos o en la vida cristiana. El fruto del Espíritu, hermanos, nos habla acerca de los deberes cristianos que nosotros debemos de tener. Debemos de tener, hermanos, esa fidelidad en ser fieles a Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles a Dios, hermanos? Es algo, cuando dejamos trabajar a Dios en nuestras vidas, Él produce en nosotros. Hermanos, la fidelidad es nuestro deber hasta que el deber se cumpla. La fidelidad, hermanos, es hacer el deber hasta que el deber se cumpla. Hermanos, lo podemos ver también en la vida de los discípulos. Podemos ver, hermanos, que mientras ellos caminaban con el Señor Jesús, no pudieron cumplir muchas cosas. El apóstol Pedro fue infiel, algunos otros le dejaron al Señor también. Pero vemos también, hermanos, que cuando ellos empezaron a dejar al Señor Jesús obrar el Espíritu de Dios en su propia vida, ellos pudieron tener diferentes victorias y tener victoria en la vida cristiana. Cuando el Señor, hermanos, mostró a los discípulos y les dijo, hey, Pedro, y algunos otros, vengan a orar antes de ir a la cruz del Calvario, vemos, hermanos, que Pedro no fue fiel. Pedro, hermanos, no fue fiel, él no quiso orar. El Señor Jesús le dijo, ora, él no quiso orar. Hermanos, estaban otros ahí y no quisieron, hermanos, hacer lo que el Señor quiere. ¿Por qué? No tuvieron fidelidad. Muchas veces, hermanos, dejamos de hacer en nuestra vida cristiana cosas tan esenciales y tan prácticas y tan sencillas que dejamos de hacer porque nos falta la fidelidad a nuestro Dios. Hermanos, y necesitamos fidelidad para poder servir a nuestro Dios. Ahora, hermanos, vemos que a sus discípulos, hermanos, le faltó este tipo de fe. Esta es la fe que solamente el Señor puede obrar en nuestros corazones. Hermanos, como sus hijos, tenemos la oportunidad de servir a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, hermanos, el fruto no siempre viene con el trabajo, hermanos, sino viene, hermanos, con esa fe, hermanos, en ser fieles a nuestro Dios. Muchas veces conocemos las Escrituras, pero si no somos fieles a las Escrituras, hermanos, no vamos a ser fieles a nuestro Dios. Todo viene, hermanos, por ello. Entonces, número 1, hermanos, quiero que veamos aquel texto que vimos ahorita, hermanos, en Hebreos capítulo 10, dice aquí el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar. Dice, mantente firme sin fluctuar. ¿En qué? En la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo y nos está hablando acerca de la fidelidad. Hermano, quiero que veamos el ejemplo de la fidelidad. Dice que fiel es el que lo prometió. Número 1, el ejemplo de la fidelidad. ¿Quién es el ejemplo de la fidelidad, hermanos? Podemos ver, hermanos, el ejemplo de la fidelidad es Dios mismo. Dios es fiel. No importa qué circunstancia, hermanos, estemos pasando, Dios es fiel. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos un Dios fiel, hermanos, que Él tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere y nos da todo lo que necesitamos. Entonces, hermanos, vemos que Él es el ejemplo de la fidelidad. Dios es fiel. Si queremos, hermanos, ser consistentes, fieles en nuestra semejanza a Cristo, si queremos hablar como Cristo, si queremos pensar como el Señor, si queremos servir como el Señor, debemos, hermanos, de aprender de Él mismo.
Él era fiel. Hermano, no vemos que el Señor Jesucristo haya pecado, aunque Él es 100% Dios, hermanos, y lo vemos en la Escritura, 100% Dios, 100% hombre. Él fue fiel en cada aspecto de su propia vida. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser como Cristo, yo no quiero ser como alguien más. Yo quiero ser como Él. Hermano, Él es fiel. Yo soy infiel. Dijo un pastor, dijo, usted me falló, usted no es un buen pastor. Le dijo este pastor, sí, si le fallo a mi esposa, no te voy a fallar a ti, ingrato hermano, le dijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros muchas veces, hermanos, si queremos un ejemplo de fidelidad, tenemos que aprender de Dios. Hermano, Dios es fiel en cualquier tiempo de prueba o de tentación en nuestras propias vidas. Él es fiel, no importa la tentación que podamos pasar, no importa la circunstancia o la prueba. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es quien es Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, qué tremendo que dice Dios. Hey, esa tentación vino a tu vida. Hey, pero tan fiel es Dios, dice la palabra de Dios, tan fiel es Dios, hermanos. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos ser tentados. Cuando un cristiano falla en alguna tentación, cuando alguno falla, hermanos, en algún problema en nuestra propia vida, dice que sí está la tentación bien fuerte, sí está la cosa bien tremenda, pero dice Dios, yo soy fiel. Y así como yo fui fiel, pude llegar hasta la cruz del Calvario. Y yo te estoy dando un ejemplo de fidelidad. Tú puedes decidir ser fiel a mí o tú puedes decidir darme la espalda a mí. Pero la Biblia dice, hermano, que Él es fiel y nos ha dado su palabra para que nosotros tengamos victoria. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, podemos ver, hermanos, que no hay ninguna tentación, no hay ningún problema, no hay ninguna prueba, hermanos, que el Señor no nos ayude. Hermanos, vemos que Él es fiel en las pruebas y en las tentaciones. Podemos ver, hermanos, y dice que fiel es Dios para que podamos resistir. También vemos, hermanos, que Dios es fiel para extender misericordia y perdonarnos también. Hermanos, qué fiel es Dios. A veces, hermanos, Dios me ha dado tanto de su gracia, me ha dado tanto a mi propia vida, me ha bendecido, y muchas veces, hermanos, he blasfemado su nombre. Muchas veces, hermanos, he pisoteado la palabra de Dios. Muchas veces he pisoteado las promesas de Dios en mi propia vida. Y aunque, hermanos, negué al Señor, aunque blasfemé muchas veces su nombre, y le dije, Señor, me siento tan sucio en mi propio corazón, te he fallado, te he ofendido, Padre, perdóname, confieso mi pecado, me arrepiento totalmente, sé que te ofendí, Señor, dime el testimonio, Señor, límpiame, dame una nueva oportunidad. ¿Y sabe qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, aunque lo ofendo muchas veces en mi propia vida. ¿Cuántos no hemos ofendido a Dios, hermanos, y no hemos sido fiel a Él? Pero dice Él, hermanos, que debemos de aprender porque Él es fiel. Dios es fiel. Hermanos, es fiel en nuestras pruebas y tentaciones. Ahí está, aunque a veces le fallamos. Hermanos, Dios es fiel para extender su misericordia y perdonarnos y limpiar nuestros pecados, según 1 Juan 1:9. Pero no solamente, hermanos, el ejemplo de la fidelidad es Dios porque Él es fiel. Número 2, hermanos, otro ejemplo que tenemos de la fidelidad es Dios mismo, pero número 2 es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. Amén, hermanos. La palabra de Dios es fiel. Hoy vivimos en una cultura, hermanos, y personas, y tantas cosas, hermanos, que van cambiando. Las culturas, las personas cambian, las modas cambian, pero tenemos la palabra, hermanos, eterna en el cielo, hermanos, que no cambia. Dice el salmista, Salmo 119:86, nos dice, todos sus mandamientos son verdad. Hermanos, todos sus mandamientos son verdad. Todos sus mandamientos son verdad. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel. No cambia la palabra de Dios. De generación a generación ha servido a muchas personas. Les ha salvado, les ha perdonado. La palabra de Dios no cambia, pero sí cambia y transforma la vida de cualquier persona, hermanos, que decide acercarse al Señor. Nunca ha estado, hermanos, por la calle de la amargura y usted lee un salmo, un texto y dice, oh, Él dice que recobre mis fuerzas, Él dice que me renueve, Él dice que le clame solamente, que ponga mi necesidad y Él me va a escuchar. No importa la circunstancia que estemos pasando, la exponemos delante de Dios. Oh, hermanos, Él da gozo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, no se niega a sí mismo. No importa que le podamos dar la espalda muchas veces al Señor. Hermanos, el ejemplo de la fidelidad es Dios mismo. Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel. A veces las personas, hermanos, perdemos la fe.
cuando no obtenemos una respuesta instantánea de Dios. Muchas veces, hermanos, fallamos en esa área, pero dice la Biblia, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Vamos ahí al Salmo 119, hermanos, ahí en nuestras Biblias. Salmo 119. Salmo 119, 89. Y quiero que leamos ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, la palabra de Dios es fiel. Yo no estoy hablando, hermanos, de un libro muerto. Yo no estoy hablando, hermanos, de un libro ese que no tiene poder. Yo no estoy hablando, hermanos, de cualquier otro libro. Yo estoy hablando, hermanos, del bendito libro que fue inspirado por Dios, hermanos, y que Dios nos puso sus pensamientos, Dios nos puso su voluntad en este precioso libro. Personas dicen, pastor, yo no sé la voluntad de Dios. Es porque te falta conocer este libro que es la voluntad de Dios. Hermanos, es la bendita palabra de Dios que va a permanecer, dice, de generación en generación. Hermanos, debemos de comprender, hermanos, que la palabra de Dios es fiel. También, hermanos, número 2, hermanos, quiero que veamos no solamente el ejemplo de fidelidad es Dios y su palabra. Número 2, la exhortación, hermanos, para ser fiel. El Señor nos anima, hermanos, a que seamos fieles. Dice la palabra de Dios aquí en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, si así sirviéramos a Dios, si así habláramos del Señor, si así sirviéramos en alguna clase, hermanos, en algo dentro de la iglesia, hermanos, si lo hiciéramos para el Señor, yo no voy a trabajar porque aquel no vino, yo no voy a hacer esto por lo otro, pero si solamente hiciéramos las cosas con una actitud del corazón diciendo, Señor, yo quiero darte lo mejor en lo que estoy haciendo porque yo quiero vivir para la gloria tuya. Señor, si yo voy a barrer, si yo voy a trapear, Señor, si yo voy a llevar la ruta, Señor, si yo voy a testificar, Señor, quiero hacer lo más diligente que pueda, porque yo quiero, Señor, que en eso tú te glorifiques, Señor, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, en mi manera de pensar, en mi manera de expresarme, de comunicarme. Señor, yo quiero que tú seas exaltado en esa comunicación. Si viviéramos de esa manera, pudiéramos entender, hermanos, acerca de que debemos de hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, y nuestro trabajo sería totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios en los cielos, hermanos, que está tomando nota de nuestro corazón, de lo interno y de lo externo. Y Él me está viendo. Qué bueno que Él me está viendo, porque así Él me puede bendecir. Así Él conoce mi necesidad. Él conoce mis angustias, hermanos. Y quiero que veamos también, hermanos, la exhortación para ser fiel, hermanos, hacerlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, yo como cristiano debo ser fiel, número 1, en el trabajo. En mi trabajo que yo desempeño, hermanos, debo de hacerlo con un corazón para el Señor y no para los hombres. Amén. Hermanos, no importa el trabajo. Un cristiano, hermanos, que está lleno del Espíritu Santo, exhibirá, hermanos, una ética de trabajo fiel. Porque, hermanos, la fidelidad, el fruto del Espíritu, hermanos, que estoy hablando, no viene de mí, lo produce Él en mí. Él produce esa fidelidad. Él produce ese fruto en mi propia vida. Hermano, no estoy diciendo, si Él no produce, no voy a ser fiel. Pues obviamente que no. Hermanos, es como la salvación, solamente la produce el Señor. El amor solamente, hermanos, usted no ama porque usted es bien chilo. Hermanos, usted y yo amamos porque el Señor obra en nuestro corazón y Él produce ese amor en nosotros para poder amar a los demás. Hermanos, es lo mismo aquí en la fidelidad. Un cristiano, hermanos, debe tener ética de trabajo. Ser fiel en el trabajo. Pues yo hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. ¿Quién aceptó el trabajo? ¡Hello! Nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de estar contentos porque no lo hago solamente para el hombre, aunque es mi deber. Yo quiero glorificar a Dios con lo que estoy haciendo en mi propia vida. ¿Por qué? Él está tomando cuenta. ¿Por qué voy a tener esa actitud de ser fiel a Dios? Porque Él le dejo que gobierne y trabaje y produzca eso en mi profesión. Ahora, no solamente lo produce en mi propio interior, va a ser expuesto en mi exterior cuando dejo a Dios trabajar en mi propia vida. ¿Estamos bien hasta allí, hermanos? Ahora, hermanos, debemos, hermanos, dejar que nuestra luz brille ante los demás para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Si no dejamos brillar, hermanos, nuestra luz, si no dejamos brillar la fidelidad a nuestro Dios, la gente no va a poder ver un cambio en nuestras vidas.
Hermanos, eso significa tener una ética de trabajo honesta, hermanos, y ser trabajadora. Hermanos, pero es algo que Dios produce en nuestro propio corazón. Podemos ver la historia de José. ¿Recuerdan la historia de José, hermanos? La historia de José era un hombre que él pudo haber dicho, Dios no me ama, me dio un sueño y él no me ama, se olvidó de mí, mis hermanos me vendieron, mi padre ya no me vino a buscar, fui vendido, estuve trabajando para un alguacil y de repente la mujer, me echan a la cárcel porque la mujer mentirosa que tenía, y luego después de ahí vemos que mis hermanos hicieron varias cosas para mí, y una lloradera, ¿no? Pero José dejaba que Dios trabajara en su propia vida. Dios estaba trabajando interiormente. ¿Y qué hacía José? Hermanos, lo que Dios hacía interiormente en la vida de José era reflejado en el trabajo que él hacía. Aunque estaba trabajando en otro lugar, aunque estaba trabajando, hermanos, en otra ciudad, en otro mundo distinto a lo que él había vivido, él era fiel en ese lugar. ¿Por qué? Porque era Dios trabajando en su propia vida, tanto, hermanos, que él llegó a ser el segundo de Faraón. Él llegó a ser el segundo, ¿por qué? Hermanos, una persona que tiene entusiasmo, ¿recuerda la palabra que dije? Entusiasmo significa Dios por dentro, o Dios adentro, es lo que significa entusiasmo. Trabaja con actitud, trabaja, hermanos, con gozo. ¿Por qué? Hermanos, eso no es algo que producimos, usted y yo queremos en la cama. ¿No es cierto? Pero eso es algo que Dios produce en nosotros, hermanos. Dijo el apóstol Pablo, imagínense, voy a tirar la toalla aquí porque ya me apedrearon. ¡Ay, me mordió la serpiente! Mira mi dedito. No hizo eso el apóstol Pablo, hermanos. Dijo, cada día muero a mí mismo. Él se consideraba muerto, hermanos, para que Dios usara su vida de una manera tremenda. ¿Sí me está explicando, hermanos? Entonces es algo que el Espíritu de Dios produce. Hermanos, debemos, la exhortación de Dios dice que hagamos todo de corazón como para el Señor. Debemos ser fieles en el trabajo y ser fieles en nuestra familia también. Ser fiel con nuestro cónyuge. No gritarle, no pelear, no amargarnos. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Yo sé, ¿verdad? Entonces, hay que darle la cartera también, hermanos, vacía a la esposa. No, estoy bromeando, hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, debemos, hermanos, de ser fiel con nuestro cónyuge, amar a nuestro cónyuge, orar con nuestro cónyuge, hermanos, vivir, servir juntos con nuestro cónyuge, a nuestro Dios. ¿Por qué? Queremos adorar a nuestro Dios con la vida que Él nos ha dado. Hermanos, ser fiel y proveer por la familia. Hermanos, Él nos exhorta a que debemos de ser fiel, hermanos, para proveer a nuestra familia, ser fiel con nuestra familia. Hermanos, nos exhorta a ser fiel en el trabajo, ser fiel en nuestra familia y ser fiel. Aquí me va a pegar como patada de mula en la pura frente. Tal vez a mí o tal vez a usted, quién sabe. Pero hermanos, dice la Biblia, hermanos, que debemos de ser fiel con nuestra mayordomía. El otro día estuve hablando con un hermano y me pareció muy interesante lo que estuvimos hablando, porque muchas veces, hermanos, nosotros no estamos contentos con el recurso que tenemos. Y muchas veces, hermanos, nos endrogamos de tantas deudas por fuera, debemos aquí, debemos allá, y el trabajo muchas veces lo que ganamos no alcanza para pagar todas esas deudas. Y la Biblia dice, contento con lo que tienes ahora. Contento con lo que tienes ahora. Hermano, de veras, me dijo mi suegra una vez, cuando iba a entrar al ministerio, ella me aconsejó porque me dijo, mira, Gil, porque pues soy su yerno, ¿verdad? El primero, no voy a ser favorito, pero su yerno el primero. Yo pienso que soy el favorito, pero no, ¿verdad? Soy el yerno primero. Entonces, me dijo, mira, Gil, preferible, me dijo, que no comas durante toda una semana tú y tus hijos, pero jamás toques las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Ese fue el consejo que mi suegra me dio. Jamás, me dijo, preferible que te quedes sin comer y esperes la provisión de Dios a que tomes algo que no te corresponde. Eso me dijo mi suegra y eso fue un consejo que ella me dio. Hermanos, y la Biblia nos dice, hermanos, que debemos, dice allí en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo poco ha sido fiel, dice, hermanos, en lo que es. Vamos a ir a Lucas, hermanos, porque acá estoy leyendo otra traducción. Vamos a ir a Lucas, por favor, para no andar de locos. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 10. Miren lo que el Señor está diciendo. El que es fiel en lo que, hermanos, en lo muy,
el que es fiel en lo poco, no, el que es fiel en lo muy poco, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Es injusto, en lo demás es injusto. Hermanos, usted nunca se ha preguntado, hermanos, acerca de la fidelidad de la mayordomía. ¿Por qué a veces, hermanos, no tenemos un poco más de lo que deberíamos de tener? ¿Sabe una cosa, hermanos? Porque no somos contentos con lo que Dios nos ha dado en la vida muchas veces. No somos contentos. Hermanos, ¿para qué? ¿Para qué drogarnos? ¿Para qué meternos en deuda? Yo me metí hace poco una deuda y dije, Dios mío santo, qué bueno que ha salido. No lo vuelvo a hacer. Y casi, ¿verdad? O sea, la Biblia nos habla, hermanos, ser muy... Y eso, hermanos, la mayordomía, cuando habla de la mayordomía, ser fiel en las finanzas, también, hermanos, habla de nuestra vida espiritual. Si nosotros no somos fieles en las finanzas, tampoco somos fieles en nuestra vida espiritual. Si no somos fieles en leer la Biblia, si no somos fieles en estudiar la Biblia, si no somos fieles, hermanos, en practicar la Biblia, si no somos fieles en ganar almas, si no somos fieles, pero a esta iglesia sí es fiel, sí diezma, sí ofrenda, oh wow, hermanos, es una iglesia finísima de veras. No lo estoy diciendo con sarcasmo, es la verdad. Hermano, gracias a Dios por la fidelidad de la iglesia, pero hermanos, cuando no somos fieles en nuestra mayordomía dice mucho, hermanos, de nuestra fidelidad y nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Dice mucho, hermanos. Entonces, ser fiel en nuestra mayordomía, ser fiel en lo poco. Es que si yo tuviera dinero, dar. Hermanos, había una pequeña viejita ya que dio 2 blancas, dice, dio todo lo que tenía aquella viejita que dice el Señor. Y el Señor dice, todos daban de lo que les sobraba. Pero esa viejita dice que dio 2 pequeñas moneditas, hermanos, nada más ahí, dio 2 pequeñas moneditas y dice, ¿y quién la estaba viendo, hermano? El Señor. Y dice, esta mujer dio más que todos los demás. ¿Por qué, hermanos? Es la actitud del corazón. Ahora, si usted quiere dar 20,000 pesos, 30,000, 50,000 con corazón, gloria a Dios, adelante. Necesitamos techar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos fieles, hermanos, en dar al Señor, aunque sea 5 pesos, 2 pesos, ¿sabe una cosa? Vamos a aprender, hermanos, ese hábito de ser fiel a Dios en lo poco. Y luego Dios, de repente, hermanos, damos 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos. Y de repente, hermanos, Dios nos bendice con otro trabajo, Dios nos provee una cantidad. Y dice, Señor, yo he sido fiel en esto y ahora reconozco que tú me has bendecido más. Señor, yo voy a ser fiel en esta cantidad. Ahora, el pastor lo necesita, yo no lo necesito. Dios lo necesita, Dios es el dueño de la plata y el oro, no necesita nada. Pero sabe una cosa, cuando damos a Dios con actitud, hermanos, es visto en la obra de Dios. Es visto en nuestros misioneros, es visto en la iglesia local, es visto, hermano, en la manera en que uno puede servir a Dios. Pero cuando uno se endroga, hermanos, cuando uno se endeuda, quiere dar a misiones, uno quiere dar diezmos, quiere dar ofrendas, y no se puede dar como debería dar, porque primero está Coppel, está FAMSA, y está hasta el de la More. ¿Sí me explico, hermano? O sea, está todo, no somos contentos, hermanos, con lo que teníamos. Pues, a mi modo, tengo 20 chamacos, voy a sacar 20 mochilas, ¿verdad? A ver cómo le hacemos para pagar, hermano. ¿Verdad? No es cómo le hacemos para pagar. Yo recuerdo, hermanos, y uno dice, pastor, usted en sus viejos tiempos, ¿verdad? Cuando estaba la carreta y Pedro Picapiedra y todo ese rollo, pero, hermanos, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, hermano, ya son otros tiempos, obviamente, pero la mayordomía, la Biblia ha sido la misma. Me acuerdo que iba con las bolsas de ley, ahí llevaba mis cuadernos, doble bolsa, triple bolsa, llevaba mis cuadernos y llevaba mis libros. Y sabe una cosa, hermanos, el dedo gordo decía, ¡hello! ¿Y sabe qué hacía, hermanos? Agarraba la cinta Taylor de mi papá, me la enrollaba en el zapato y a jugar fútbol. Y como la raza de aquí me quitaba los tenis y hacía patada también. ¿Sabe una cosa, hermanos? Traía todos los dedos volteados, así todo, pero estaba contento. Un día Dios me dio el privilegio de traer diferente, pero hermanos, contento con lo que tenemos ahora. Contento con lo que tenemos ahora. Porque dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho. Si usted no aprende a dar y ser fiel, hermanos, sus ofrendas, sus diezmos, su ofrenda misionera, en lo muy poco, tampoco cuando venga lo demás, tampoco va a dar, porque el corazón no está en la misma sintonía con Dios. Entonces, si usted no aprende, hermanos, a ser fiel en lo poco, el pastor, levanté un papel, se van a burlar de mí, es un barbero, que diga el diablo lo que quiera. Usted sea fiel al Señor. Usted sea fiel levantando un pequeño papel, hermano, y tal vez después usted va a levantar una pequeña persona que está ahí tirada
tal vez echan sus propias necesidades, levantarla con la palabra de Dios que tiene poder para perdonar, para salvar y dar una nueva oportunidad. Pero si usted es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Si usted empieza a venir a tocar puertas, no sabe usted, hermano, la bendición que Dios puede darle a su propia vida. Hello. Ya extrañaron el hello, amén, hermanos. Ok, hermanos, vamos a echarle ganas. Y luego, hermanos, también habla de nuestra fidelidad en la mayordomía, hermanos. En otras palabras, la fidelidad en nuestra mayordomía es un reflejo de nuestra fidelidad en los asuntos espirituales. Hermanos, escuche bien esta frase. Nuestra fidelidad en la mayordomía es un reflejo de su fidelidad en asuntos espirituales. Una persona, hermanos, que no diezma, no ofrenda, no da misiones, habla mucho de cómo está el corazón. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tú. Bueno, vamos a ponerla así, dijo el otro, Semos, ¿verdad? Nuestro corazón. Aquel hermano pierde, deja de ganar almas. Aquel hermano sigue ahí. El hermano que sigue fiel en esto. ¿Por qué? Porque está su corazón en las cosas de Dios. Hermano Ignacio, ¿cómo andaba con la hermana cuando la conoció? Como perrito andaba sobre ellas. Andaba sobre ellas, no la dejaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba su corazón. Ahí estaba, y ahí está todavía, porque ahí está al lado de ella. Miren, ahí está su corazón, ¿verdad? Ahí está su corazón. Hermanos, donde está nuestro tesoro, habla mucho. ¿Dónde está nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra cartera y nuestro servicio? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿por qué? Ahí está, ahí está. A propósito, hermanos, voy a cumplir 20 años de casado, si es que no me deja mi esposa de aquí al 1 de julio, hermanos. Oren, por favor, hermanos, para eso, amén. 20 años de casado y vamos a cumplir 4 años aquí en Mazatlán el día último de este mes. Oren, hermanos, ¿está bien? Para llevármela a comer ahí un molcajete de camarones, hermanos. Bueno, esa es otra historia, hay que ser fiel, dijo mi esposa en eso, ¿verdad? Hermanos, debemos entender, hermanos, que la mayordomía refleja mucho nuestra fidelidad en las cosas espirituales. No solamente, hermanos, en la mayordomía, el Señor nos exhorta, hermanos, a hacerlo de corazón en el trabajo, ser fiel en la familia, ser fiel con nuestras ofrendas, hermanos, ser fiel en la mayordomía, pero también ser fiel a la asistencia de la iglesia. Obviamente, hermanos, nosotros entendemos en este tiempo que estamos pasando, un hermoso grupo vino en la mañana, hermanos, a adorar a nuestro Dios, estuvimos contentos, gozándonos en la mañana, ahorita en la tarde, hermanos, gozándonos y vernos y escuchar la palabra de Dios, y luego el miércoles también, cada culto, hermanos, poco a poco vamos a ir como las águilas, amén, agarrando el aire. Pero la Biblia también quiere, hermanos, que seamos fieles en nuestra mayordomía de nuestro tiempo. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios tiene una voluntad, hermanos, muy práctica para cada uno de nosotros, hermanos, y es que seamos fieles, hermanos, en nuestra adoración pública cuando se reúne la iglesia en este lugar. Qué hermoso, hermanos, la iglesia bautista de Belén, cuando canta firmes y adelante, cuando cantamos gloria al Señor, cuando cantamos engrandecer, cuando cantamos tu fidelidad, Señor, es eterna, tu fidelidad, Señor, es grande. Hermanos, qué bonito cuando venimos a cantar. Escuchaba ahorita a mi hermano Ignacio, escuchaba a mi hermano Gilberto, escuchaba a mi hermano Luis Colmenares cantando de atrás. Oh, hermanos. A los hermanos aquí, a todos, haciendo coros y todo, hermano. Qué bonito cuando venimos a adorar a nuestro Dios. Amén, hermano. Es una bendición, hermanos, cantar a nuestro Dios. Nuestro éxito, escuche bien, hermanos. Nuestro éxito con Dios siempre está conectado con la fidelidad a Él. Nuestro éxito con Dios siempre está conectado con la fidelidad a Él. Hermanos, siempre ese va a ser nuestro éxito, hermanos, estar conectado con Dios, ser fiel a Dios. Hermanos, y recordar que Él quiere que seamos fieles. Él produce esa fidelidad en nuestra vida si nos mantenemos fieles. Hermanos, nuestro deber es ser fiel a Dios. Dice en la Biblia ahí, hermanos, que dice, buen siervo y fiel. Hermano, nosotros debemos de escuchar un día las palabras de nuestro Dios. ¿Te acuerdas cuando escuchaste este mensaje este día? Y yo les hablaba a través de mi palabra. Yo usaba la vida del siervo mío y yo les decía que deberían de ser fiel a mí, que yo era tan fiel para sostenerles, yo era tan fiel para sustentarles, yo era tan fiel para darles todo lo que necesitaba. Simplemente era cuestión de que ustedes fueran fiel a mí y yo iba a ser fieles con ustedes, pero yo no les puedo dar esto tanto a ustedes porque no iban a saber qué hacer con él. Es como, ¿qué hizo el hombre aquel que no era fiel? El hijo pródigo. Recibió todo, dice lo que él merecía,
una herencia donde la herencia se entregaba cuando el padre había muerto, había fallecido. Hermanos, pero el hijo dijo, no me importa si te mueres, yo quiero mi herencia solamente y se acabó. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Desperdició su herencia, desperdició su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no era fiel en lo poco. Y él desperdició toda la herencia en su vida. Yo me hago la pregunta, hermanos, como cristianos. ¿Qué fiel ha sido Dios? Nos ha dado alimento en la mañana. Amén. Comida china a mediodía. Pavo asado en la noche. Luego es día del Padre. Hermanos, nos ha provisto de trabajo. Hermanos, tenemos una linda familia, una buena iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios nos ha provisto de todo ese tipo de cosas. Yo me hago la pregunta, ¿por qué no ser fiel a Dios? ¿Dios merece nuestra fidelidad, hermanos? Él merece nuestra fidelidad. Y dice la Biblia, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, si queremos llegar a ser lo que a veces está en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos, debemos de empezar a ser fiel en esto que acabamos de mencionar. Ser fiel en la iglesia, ser fiel en las actividades de la iglesia, ser fiel, hermanos, en el trabajo de la iglesia, hermanos, ser fiel con nuestros recursos, ser fiel, hermanos, en la comunión unos con nosotros. Qué bendición, hermanos, ser fiel a Dios. Y aunque dice, pues yo no puedo perdonar, y otra vez darle la prueba en ti. Pero Dios es fiel, Él nos perdona, hermanos. ¿Cómo no voy a perdonar a mi esposa? ¿Cómo mi esposa no me va a perdonar? Hermanos, ser fieles a Dios. Hermanos, ahora quiero que veamos, por último, nuestra examinación en la fidelidad. Hermanos, debemos de examinarnos si somos fieles a Dios o no somos fieles a Dios en esta tarde. Dice 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Y él, mira, hermanos, Dios te ha dado talentos en tu vida. Escuche bien esto, hermanos. Dios a uno le dio ¿cuántos talentos? A otros y a otro, uno. Ahora, yo no sé cuántos talentos tiene usted. Si tiene muchos o tiene uno. Yo sí sé los talentos que Dios me ha dado. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Si yo digo, no voy a trabajar con ese talento, esas cosas son para el pastor. No, hermano, usted es un administrador, helado. Y dice la Biblia, hermanos, que si usted tiene un talento, aunque sea uno, usted debe ser fiel con ese talento. No dejar de no hacer nada, sino ser fiel y empezar a hacer con lo que ya sabemos que podemos hacer. ¿Qué sabe usted? Pastor, yo puedo hacer esto. Bueno, vamos hablando, véngase a chambear para el Señor. Sea fiel a Dios. Pastor, sea fiel a Dios, véngase. Hay lugar para todos, hermanos, amén. ¿Qué pasaría, hermanos, si hacemos caso a este mensaje y cada uno de los que estamos aquí, al final, hablan conmigo, pastor, yo quiero servir, y todos aquí, en todo el grupo que está, pudiéramos servir, hermanos? ¿Usted cree que Dios pudiera hacer algo, hermanos? ¿Qué rinde más, hermanos? ¿Cómo se llama? ¿El arroz a popotazos o a baldazos? Si somos más, hermanos, va a rendir más la cosa. Si somos una iglesia fiel en lo poco que ya sabemos hacer, Dios, hermanos, nos va a dar más, porque Él es fiel. Ahora, hermanos, debemos de examinarnos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios conoce, hermanos, cada oportunidad perdida que hemos tenido nosotros. Dios conoce, hermanos, cada error que hemos cometido y nos ha limitado. Dios conoce, hermanos, cada desobediencia, así como nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Hermanos, debemos de examinarnos. Él sabe de qué fallamos, qué cosas nos impiden que podamos servir a Dios, como los talentos. Hermanos, Él sabe. Hermanos, hermanos, todos tenemos oportunidades diferentes, pero cada uno la aprovecha y otro la desperdiciamos. Número 2, hermanos, podemos ver que no solamente debemos de examinarnos en las oportunidades que Dios nos da, pero también, hermanos, debemos de examinarnos, o sea, evaluar nuestra propia vida, nuestro progreso. Hermanos, ¿cómo evaluamos nuestro progreso? Bueno, ¿cuántas almas? Podemos ir, hermanos, a tocar puertas, pero yo debo de evaluarme. ¿Voy nomás por ir? ¿O cuántos salvos, cuántos discipulados y cuántos bautizados ha habido? Porque yo he sido fiel como cristiano. No el pastor, no la hermana, no el hermano, sino yo. Sino yo.
¿Cuántos cristianos han sido salvos en un año por mi fidelidad? ¿Sí me explico, hermanos? No vamos a poder servir más grande, hermanos, si no somos fieles en lo poco. Debemos de ser fiel a nuestro Dios. Hermanos, necesitamos ver, hermanos, evaluar nuestro progreso. ¿Cuánta Biblia estoy viviendo del conocimiento que ya tengo? ¿Qué tan fiel soy a la palabra de Dios? ¿Qué tan obediente soy a la palabra de Dios? Dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No estamos diciendo de examinar a los demás, dice la Biblia, examinar a nosotros mismos. ¿Por qué no se examina y nos examinamos en esta tarde? Examinamos, no que te voy a examinar, sino que usted examina su corazón, yo examino el mío y cada quien examina el suyo para evaluar cómo está nuestra fidelidad delante de Dios. ¿Les parece? Podemos, hermanos, evaluarnos. Queridos hermanos, debemos de examinarnos, o sea, evaluarnos. Y número 3, hermanos, debemos ser examinados de acuerdo a nuestra fidelidad. ¿Qué tan fiel soy? Es la manera en que yo estoy mostrando, hermanos, lo que hago para Dios. En la manera, hermanos, mi fidelidad es mostrar a Dios que yo soy fiel a Dios. Bueno, vamos a examinarnos y evaluarnos a la palabra de Dios para ver qué realmente soy fiel a Dios. Así como el maestro, hermanos, contaba a sus siervos, cada cristiano será examinado de acuerdo a su fidelidad. Nosotros como cristianos, hermanos, no somos llamados a tener éxito, somos llamados a ser fieles a Dios. No somos llamados a tener éxito en la vida, hermanos, somos llamados a ser fieles. Es que yo no tengo éxito como aquel, yo no soy como aquel pastor, yo no soy, la iglesia esta no es como aquella iglesia, mi trabajo no es como aquel, yo no gano como aquel gana. Hermano, ese no es el éxito para nosotros. Nuestro deber es ser fiel a Dios en cada aspecto, de lo más pequeño, hermanos, y más insignificante que pudiera aparentar, debemos ser fieles a Dios en ello. Hermanos, la fidelidad produce éxito. Y hay una corona prometida para todos los fieles que son fieles a Dios. Y no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. Hermanos, debemos ser fieles a Él, porque Él dice que hagamos todas las cosas de corazón para el Señor y no para los hombres. Debemos de ser fieles a Él. Hermanos, pero fidelidad, esa fe, hermanos, que viene, hermanos, viene, hermanos, porque el Señor lo produce dentro de nuestra propia vida. ¿Nunca ha visto usted, hermanos, cristianos, y termino en esto, cristianos que quieren hacer grandes cosas para Dios, pero nunca se hace nada? ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Tiene que hacerla Dios a través de nuestras propias vidas. Y cuando Dios nos usa como iglesia, es entonces, hermanos, que podemos hacer la obra de Dios. Yo no puedo hacer la obra porque Cristo, Él es la cabeza. Yo y usted como iglesia somos el cuerpo. Y si un cuerpo está enfermo, no va a obedecer ¿a quién? A la cabeza. Necesita examinarse, evaluarse delante de Dios y decir, Señor, yo estoy resfriado espiritualmente, o en esto, en lo otro, Señor, perdóname. Y nunca un cuerpo, hermanos, enfermo va a poder correr el maratón. ¿Por qué? Porque está enfermo. Nunca un cristiano va a poder correr la carrera de la fe porque está enfermo el cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo. Y sabe una cosa, lo dije el otro día, me enfermé de la hernia y la hernia me limitó. Una pequeña cosita me limitó a todo el cuerpo. La cabeza quería hacer cosas, pero el cuerpo, esa pequeña cosita enfermó todo el cuerpo. Un cristiano dentro de la iglesia local que está viviendo en pecado está, escúcheme bien, está enfermando a todo el cuerpo. ¿Por qué? Un cristiano, hermanos, que está enfermo, que es parte del cuerpo, no va a hablar cosas sanas. Va a tener puro quejido. ¿Qué hace el enfermo? ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, me duele allá! ¿Qué hace un cristiano enfermo espiritualmente? Se queja por todo, pero nunca hace nada. ¡Caray! ¿Qué debe hacer un cuerpo? ¿Qué hacía la Ana Gabriela Guevara? Tenía los músculos como yo. Estaba fuerte, corría 400 metros como nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya decía, quiero ganar, y su cuerpo le decía, fierro, aquí estoy yo también. Y ganó muchas medallas de oro a Ana Gabriela Guevara. ¿Saben una cosa, hermanos? La iglesia puede ganar muchas coronas para la gloria de Dios si está dispuesta a correr la carrera de la fe. Le voy a invitar que se ponga de pie en esta tarde. Y le voy a invitar, hermanos, mientras toca Daniel, todos los demás músicos y la iglesia puede venir y decir, Señor, ayúdame.
Yo quiero correr esa carrera de la fe. Señor, yo quiero correr esa carrera de la fidelidad. Señor, y yo sé que solamente usted puede producirlo en mi propia vida. Hermanos, ese es un fruto del Espíritu. ¿Por qué no viene, hermanos, en esta tarde de rodillas junto con su familia y le dice, Señor, yo te necesito? Esto no es, hermanos, un amuleto el ponernos de rodillas simplemente. Es porque usted y yo tenemos la necesidad de arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, quiero vivir para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdame a ser fiel. Señor, en lo poco, Señor, pero yo sé que un día vas a poner lo más grande. Señor, ayúdame a ser fiel en cada aspecto de mi vida. Señor, ayúdame a ser fiel, Señor, en reconocer el ejemplo de fidelidad. Señor, tú eres fiel, tú nunca has fallado, tú permaneces fiel aunque te he dado la espalda. Señor, tu palabra es fiel, necesito honrarla. Señor, tú me animas a serte fiel. Señor, y tú me dices que debo de hacer las cosas para ti de corazón. Señor, debo ser fiel en mi trabajo, debo de ver, Señor, que soy una persona transformada, cambiado por la gracia de Dios y que trabajo, Señor, para la gloria tuya, Señor. Debo de dejar que la luz brille en mi propia vida porque quiero que vean a mi Padre Celestial en mi propia vida. Quiero ser fiel en mi familia, con mi cónyuge, con mi familia, con mis hijos. Quiero proveer para ellos, quiero ser fiel en la mayordomía, quiero ser fiel en eso porque eso refleja mi caminar con Dios. Quiero ser fiel en la asistencia, de congregarme para escuchar tu palabra, para adorarte, Padre. Quiero ser fiel en mi servicio, Señor, y quiero ser fiel también en examinarme, Señor, en mi propia vida, porque he dejado muchas oportunidades de poderte servir. He dejado muchas oportunidades de dejarte ser fiel, Señor. Pero aquí está mi vida, Señor, con errores y fracasos, confesando mi pecado y tú limpiándome de mi pecado y dándome una oportunidad más, porque tú eres fiel, Señor, y no te puedes negar a ti mismo. Señor, debo examinarme de acuerdo, Señor, a tu fidelidad. Hay una oportunidad, hermanos, en esta tarde, para caminar con Dios. Una nueva oportunidad que nuestro Señor nos da en esta tarde. ¿Qué hay en tu corazón, hermanos, que no te permite correr la carrera de la fe? ¿Qué te permite vivir una vida fría, una vida angustiada, una vida temerosa? ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no vienes a Él? Habrá alguien en esta tarde que diga, pastor, la verdad de las cosas es que no tengo la seguridad de ir al cielo. Yo quiero salir de este lugar con la seguridad de ir al cielo. Por favor, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta tarde? Levante su mano, por favor, para orar por usted. ¿Habrá alguien así? No tenga temor. ¿Habrá alguien así esta tarde? Tal vez hay alguien en esta tarde que diga, pastor, Dios me ha hablado. Y Él quiere que yo sea fiel en cualquier momento de mi vida, en la tentación o en las pruebas. Él quiere que yo sea fiel porque Él dice que no me ha dejado y que me va a dar la salida. Voy a tomar un minuto también, hermanos, para ponerme de rodillas. Porque yo necesito ser fiel a Dios, no de palabras, sino de hecho también. Yo quiero ser el siervo que Dios tiene para esta iglesia y ser fiel a Dios, ser fiel a la iglesia, ser fiel en mis responsabilidades. Voy a tomar un tiempo, hermanos, para ponerme de rodillas. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, usted ve cada corazón humillado, Señor, en este lugar, pidiendo su dirección, pidiendo, Señor, su gracia, Señor, en la vida. Señor, te ruego, Señor, y te suplico que tú nos ayudes, Señor, a ser fiel. Señor, que su Santo Espíritu, Señor, produzca ese fruto en nuestras vidas, porque hemos, Señor, caminado con usted, Señor, y la gente pueda ver nuestra luz brillando, Señor, en un lugar tan oscuro, donde gente está muriendo sin Jesús, donde la gente está desesperada, donde la gente, Señor, está muriendo por el remordimiento, Señor, y la ansiedad de su propia mente, Señor, de su propio corazón, vagando, Señor, por circunstancias difíciles. Te pido, Señor, por esas personas, que puedan ver nuestra luz, Señor, que puedan ver a Jesucristo, Señor, vivo por nuestra manera de vivir. Señor, tú eres un Dios vivo, un Dios santo, un Dios, Señor, que usa su palabra para hablarnos y transformarnos y moldearnos, Señor, para que vivamos para la gloria tuya.
Bendice, Señor, cada hermano. Bendice cada hermana. Bendice cada matrimonio. Los hermanos que están conectados. Señor, bendice a tu iglesia en esta tarde. Gracias, Señor, por los hermanos. Bendícelos y ayúdanos a ser fiel en cada aspecto de nuestras propias vidas, Padre. Gracias por escucharnos. Gracias por ser fiel. Aunque te hemos fallado, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de todo mal. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Oh, hermanos. ¿Estamos contentos, hermanos? No, hermanos, eso no es amén, amén. Una vez más, hermano, la tercera la vencida. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Así, hermanos, amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, y al final vamos a quedar despedidos. Y luego, una vez que el hermano ore, la música va a seguir para recoger diezmos y ofrendas al final después de este himno. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Yo estoy contento en esta tarde porque ya pertenezco a Cristo, hermanos. Es que vamos a cantar este himno, hermanos, y así, ¿verdad? Oramos y quedamos despedidos. Ya pertenezco a Cristo, hermanos. Muy bien, hermanos. Comenzamos, hermanos. Cristo el Señor, ama por siempre, y amaba, y eternamente, desde el pecado, y la verdad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Dios, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a los un lleno de pecado y dolores, me levantó de vuelta. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Hijo, y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Toda mi alma ya mi pecado estoy en mi vida, llena de paz y felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, te agradecemos, Señor, por lo bueno que ustedes cada día con nosotros, mi Dios. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, que usted habló a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, mi Dios, a lo cual, mi Dios, hemos sido llamados, mi Dios, que era servirte, mi Dios. Gracias, Padre, por amarnos, por perdonarnos, mi Dios, y por salvarnos, mi Dios. Te pido, Señor, que usted siga bendiciendo esta iglesia, mi Dios, siga dirigiendo a nuestro pastor, Señor, y que, Señor, usted, Señor, nos dé fortaleza, usted, Señor, poder, Señor, para hacer tu voluntad, mi Dios. En Cristo, Jesús, te damos gracias. Amén. Así que vamos a despedir, hermanos. Dios los bendiga. Muy bien, hermanos. Ok, hermanos, aquí está la canasta. Vamos a dar una vez más por los Dios me ofrenda también. Vamos a dar, hermanos, manos arriba. Ok, casi. Vamos a los Padres Celestiales, bendice el Señor.